Vamos a hacer el ejercicio espía a tu navegador. Lo voy a plantear y lo voy a ir resolviendo y luego tendréis un ratito, si queréis, para vosotros probar las cosas que vamos a ver. Lo que vamos a ver en realidad es las herramientas de desarrollador de un navegador. Hoy día casi todos los navegadores modernos tienen algún tipo de herramientas de desarrollador que permiten depurar qué es lo que está ocurriendo dentro del navegador con mucho detalle. Nosotros en esta asignatura nos vamos a centrar en Firefox, pero en realidad si utilizáis Chrome o si utilizáis Edge o utilizáis Safari tenéis cosas muy parecidas. Aunque nosotros vamos a utilizar Firefox y os vamos a enseñar Firefox y os recomendamos que trabajéis con las herramientas de desarrollador de Firefox, si tenéis otras preferencias de navegadores y preferís utilizar otro, os va a ser muy fácil, porque los conceptos son los mismos, a lo mejor cambian un poquito las cosas de orden, los menús pueden ser un poco distintos, las pestañas, pero en líneas generales vais a tener lo mismo. Así que sentiros libres también de explorar esto por vuestra cuenta en los navegadores que queráis. Bien, vamos entonces directamente ya a ver las herramientas del desarrollador. Para eso lo que voy a hacer es cargar una página. Voy a utilizar gesic.es como ejemplo, que es una página relativamente sencilla. Bueno, perdón. Es una cuestión de cómo está firmada la página. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Esta es la página que os quería enseñar. Como veis es una página normal, un navegador normal. Y ahora es cuando vamos a ver la magia de las herramientas de desarrollador. Las tenéis aquí en Firefox en el menú. Desarrollador web. Todas estas son las herramientas que tenéis para el desarrollador. En particular con la que vamos a empezar es con la que pone Network. La podéis lanzar así o también podéis simplemente poner control mayúsculas I y nos sale lo mismo que si hubiéramos pulsado en esa opción. Veis que lo que ocurre es que se nos divide la pantalla en dos partes y en la parte de abajo nos aparecen las herramientas de desarrollador, que tiene varias pestañas, cada una de ellas es una herramienta diferente. Vamos a empezar con la de Network, pero si yo quisiera pasarme alguna de las otras, pues simplemente, claro, voy picando en las pestañas y ya está. Bueno, nos vamos a la de Red. La de Red en principio no nos dice nada. Bueno, nos sale un menú aquí, como veis, no sé qué, y nos dice que si queremos ver algo que le demos a reload, a recargar. Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Le damos a recargar y aquí empieza ya las herramientas de desarrollador a decirnos cosas. Entonces, fijaros que me han aparecido muchas líneas. Cada línea corresponde con una interacción entre el navegador y un servidor, y una interacción HTTP, porque recordar que el navegador está comunicándose en HTTP con los servidores de Internet. Lo primero que tenemos es la interacción donde yo pedí el recurso principal. Y de hecho, la primera pregunta ya que os hago, para que vayáis pensándolo, luego vamos a responderlo todo junto, es ¿por qué si yo he pedido un solo recurso tengo muchas acciones? Porque estoy diciendo que cada una de estas líneas corresponde con una acción, el navegador interaccionando con un servidor y pidiéndole un recurso. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo he pedido una cosa, pero tenemos muchas respuestas? Perdona, Jesús, una pregunta. Dime. Pues es que yo he hecho lo mismo que tú y a mí me aparece solo una, o sea, la de la barra, el get de la barra. Perdona, no te he entendido. O sea, solo me sale el primer get. A mí, yo he hecho lo mismo que tú y me sale solo el primer get. Luego me compartes la pantalla y vemos a ver qué ha podido pasar, ¿vale? Vale. Bien, continúo por ahora porque quería plantearos un poco todo lo que hacéis y luego vais a tener unos minutillos para poder probarlo de todas formas. Entonces, como decía, la primera pregunta es ¿por qué me salen varias interacciones? Si recordáis cómo funciona una página HTML y cómo funciona HTTP, la respuesta probablemente ya la conocéis, simplemente pensarlo un poquito y luego lo discutimos. Bien, vamos a ver primero el resumen de una de estas líneas que veis aquí. Entonces, en este caso, en la primera línea, vamos viendo columna por columna y vemos primero la columna status. Es la respuesta que me ha dado el servidor. En este caso, un 200 OK, quiere decir la petición ha ido bien. A continuación, el método que se ha usado, el método HTTP que se ha usado. Recordad que en HTTP teníamos métodos get, post, put, delete y otros. Estos cuatro, get, post, put y delete, son los que más vamos a usar en la asignatura. Entonces es el método que ha usado el navegador, la petición que ha hecho el navegador al servidor.
Luego tenemos el dominio, la máquina con la que me estoy conectando. En este caso, pues lo que habíamos puesto en la URL, gsic.urjc.es. Luego el recurso, lo llama file, pero es el nombre de recurso en HTTP, y en este caso no le he puesto nada, quiere decir el recurso principal, que es barra. Recordar que en HTTP todos los recursos empiezan por barra, barra algo, y lo que pasa que el navegador solamente me va a poner aquí barra cuando estoy pidiendo el recurso principal, o sea, el recurso que es solo la barra. En los demás se ahorra la barra, pero ya sabéis que todos estos tienen que llevar una barra delante en realidad. A continuación viene una columna que indica por qué se está realizando esta acción, o sea, quién la ha iniciado, y en este caso me dice que es el browser tab, o sea, el tabulador, perdón, el tab, la pestaña, que yo en ella he puesto una petición, o sea, me viene una petición, digamos, directamente del usuario. Después me viene el tipo del documento que ha respondido el servidor, o más bien el tipo que ha interpretado el navegador que tiene ese documento. Entonces, en este caso, ha interpretado que es un documento HTML, correctamente, porque en este caso es un documento HTML. En algunos casos el navegador se podría equivocar, y de hecho, cuando estéis probando con vuestras prácticas, este es uno de los primeros sitios, cuando no funcione algo, a mirar. Si, por ejemplo, vosotros estáis sirviendo una página HTML y el navegador la interpreta, yo que sé, como JavaScript, pues es que algo mal hay ahí. El navegador la debería haber interpretado como HTML. Eso os va a pasar, por ejemplo, con CSS. Si no tenéis cuidado, cuando vosotros en vuestro servidor sirváis documentos CSS, puede que el navegador no los interprete como CSS y entonces mal vamos, no van a funcionar bien. Y muchas veces es porque estás haciendo algo mal en el lado del servidor. Luego vienen dos columnas muy interesantes, transferido y tamaño. Transferido es el tamaño, el número de bytes que se han transferido por la red. Y tamaño es el tamaño del documento que se ha transferido. Entonces, al hilo de esto, os hago otra pregunta. ¿Cómo puede ser que si el documento ocupa, lo veis aquí, 18K, tiene un tamaño de 18K y pico, solamente hayan hecho falta 4K y pico para transferirlo? ¿Vale? Entonces, repito, segunda pregunta, ¿por qué el tamaño del documento es bastante más grande que el número de bytes que se han utilizado para transferir ese documento? Porque no olvidéis que esta interacción es la interacción donde me han enviado ese documento. Entonces, ¿cómo puede ser que el tráfico en red sea mucho menos que el tamaño del documento? ¿Vale? Y luego la parte que tenemos en la derecha, la voy a extender un poquito, es un resumen de tiempos de esta interacción. Cada uno de los colores, dentro de un momento lo vamos a ver con más detalle, pero cada uno de los colores es una fase en la interacción para obtener este documento, y podemos decir que cuando empieza la barra de colores es cuando empiezo a pedir este documento, digamos, empiezo a preocuparme de que quiero descargar este documento, y cuando termina la barra de colores es cuando ya tengo este documento. Y el tiempo que viene ahí es el tiempo que tardé, por lo tanto, en conseguir el documento. En este caso, para la página principal, el documento HTML principal, 92 milisegundos. Podéis ver además cómo hay otras barras más hacia la derecha, quiere decir que estas acciones se iniciaron más tarde. Entonces, primero tuve esta interacción donde me obtuve la página principal, el recurso barra, y después tuve otras dos interacciones para estos dos otros recursos, que veis que son programas JavaScript, porque aquí pone JS, y veis que, bueno, pues tienen un nombre, cada uno tiene el suyo, y veis que se empezaron, pues aquí, a obtenerse, pues no sé, alrededor de el milisegundo, no sé, 150 o algo así. El primer documento tardó 29 milisegundos en descargarse, y el segundo tardó 44. Tercera pregunta que os voy a hacer. ¿Por qué tenemos aquí un espacio, un tiempo, en el que no se estaba descargando nada? ¿Qué puede ocurrir para que después de descargarme la página principal me tenga que esperar un tiempo y solo después de un tiempo me empiece a descargar, en este caso, los JavaScript? Y fijaros, aquí todavía me espero mucho más tiempo antes de empezar a descargarme más cosas, que son estas otras que me estoy descargando aquí. Entonces, ¿a qué se deben estos tiempos en blanco donde no me estoy descargando nada? Por lo tanto, llevamos tres preguntas. Primera, ¿por qué tenemos varias acciones si yo solamente he pedido una cosa? Segunda, ¿por qué tenemos aquí una transferencia menor que el tamaño del documento que estoy transfiriendo? Y tercero, ¿por qué tenemos aquí estos tiempos en donde aparentemente no estamos haciendo nada, en lugar de empezar a descargarme todas estas cosas que me querría estar descargando? ¿Vale? Bueno, hasta aquí el resumen de todas las acciones. Pero si yo pico en una acción, puedo ver el detalle de esa acción.
Entonces, esto que veis, el panel nuevo que se me ha abierto en la derecha, es el detalle de esta acción que correspondía con esta línea, que yo veo aquí resumida en esta línea, ¿vale? Entonces, ahora veis que se me han desplegado varios tabs nuevos, y en cada uno de ellos tengo información específica. El primero es el de las cabeceras. Y en el de las cabeceras veis que lo primero que me aparece es un resumen de la interacción, parecido a lo que habíamos visto antes, pero con algún otro detalle. Por ejemplo, me dice el estado 200 OK. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la respuesta ha sido 200 OK, o sea que todo ha ido bien. Y veis que en muchos sitios me salen estas interrogaciones. Esas interrogaciones son muy interesantes porque me permiten ver más información. Y en general me va a apuntar a un sitio que se llama MDN, Documentación Generada por Mozilla, que es la organización que hace el navegador Firefox, y que es probablemente la mejor información sobre aplicaciones, sobre desarrollo web en general, que hay hoy día en Internet. Entonces, cada vez que vosotros veáis una interrogación por aquí, que esté pegadita a una cosa que no estéis muy seguros de qué significa, darle a la interrogación e inmediatamente se os desplegará una página con información detallada, muy detallada normalmente sobre eso. De forma que podéis mirar con todo el detalle qué es lo que significa esa cosa que tiene ahí la interrogación. En este caso el 200 OK, que ya os lo estoy diciendo, pues es el código de respuesta, en este caso un código que indica que todo ha ido bien. Seguimos. Decía que esto era un resumen de la interacción. Si seguimos un poquito hacia abajo tenemos las cabeceras con detalle, las cabeceras de petición y las cabeceras de la respuesta, pero las tenemos invertidas. Por supuesto, en una interacción HTTP, lo primero que ocurre es la petición y después viene la respuesta. Sin embargo, aquí vamos a ver primero la respuesta y luego un poquito más abajo tenemos la petición. Y es así porque normalmente cuando yo estoy depurando, lo que más me interesa es que me ha respondido el servidor. Lo que ha enviado el navegador más o menos ya lo sé, porque lo estoy provocando yo, por así decirlo. Es interesante de todas formas y si lo quieres mirar en detalle, pues aquí lo tienes. Pero lo que más me interesa normalmente es que me ha respondido el servidor. Y eso es lo primero que puedo ver. Entonces son las cabeceras HTTP del servidor que me está mostrando, pues, línea a línea, cómo es exactamente la respuesta HTTP del servidor. Y tengo, pues, como son las cabeceras de HTTP, nombre de cabecera, respuesta de la cabecera. Tenemos las interrogaciones, entonces si yo veo una cabecera que no sé qué significa, puedo picar en ella y de nuevo en MDN puedo ver qué es lo que significa esa cabecera. Y lo puedo ver con todo el detalle que quiera. Si las quiero ver en formato crudo, le puedo dar aquí y entonces básicamente veo la misma petición tal como fue por la red. Esta es la petición HTTP de verdad, sin interpretar. Recordar que HTTP es un formato que va en texto y esto es lo que yo vería, las cabeceras de respuesta, si yo pusiera, por ejemplo, Wireshark y viera los paquetes por la red. Vería que hay unas cabeceras que son exactamente estas. Normalmente no me interesa tanto verlas así, sino que ya el navegador me dé un poquito de ayuda y me las ponga así un poquito más interpretadas. Pero si quiero verlas en crudo, por algún motivo, lo veo de otra manera. Y bueno, y aquí tengo las cabeceras de petición, como os decía. Tenemos más pestañas. Tenemos la pestaña de cookies, de la que hablaremos más adelante. Tenemos una pestaña que son los datos de la petición y otra que son los datos de la respuesta. En la petición, en un get, en este caso no tenemos nada, y me dice que no hay nada. Si fuera un post, por ejemplo, pues muy probablemente tendríamos aquí los parámetros del post. Y en la respuesta tenemos, si hay un documento que me responda al servidor, tenemos el documento que me ha respondido y normalmente me lo va a mostrar de dos maneras. En la respuesta tal como va, que sería esto, aquí tenéis línea a línea la página HTML que está provocando que salga todo esto que veis arriba en el navegador. Esta es la página HTML que he recibido del servidor y en preview la puedo ver interpretada. O sea, coge ese HTML el navegador y me lo trata de interpretar como HTML, que es. Entonces, en este caso, pues veis, pues esto, es el HTML, pero sin las imágenes, sin el CSS, etcétera, porque es solo la página HTML. Bueno, tenemos aquí Stack Trace y Security, que por ahora no vamos a ver, y tenemos Timings. Timings es la misma información que hemos visto antes, en el resumen, los distintos tiempos que le lleva, pero un poquito más
expandidos y detallados. Entonces veis que aquí tenemos ya la misma información, pero puesta como en escalones, cada uno de ellos correspondiendo a las distintas fases que normalmente tengo en una petición. La primera es bloqueada. Bloqueada quiere decir, debería estar haciendo ya la petición, pero por algún motivo no lo estoy haciendo. ¿Cuál es el motivo? Pues pueden ser montones de ellos. Por ejemplo, que el navegador ahora mismo no tiene CPU, o que el navegador está haciendo otras cosas, porque el navegador internamente, por ejemplo, aquí yo tengo muchas pestañas abiertas y puede estar haciendo otras cosas en otra pestaña. El caso es que el usuario, de alguna manera, aquí me pidió ya la URL y hasta el milisegundo 39 no la empecé a pedir. Todo ese tiempo estuve bloqueado esperando algo que no podía pedir la página por algún motivo. La página, por lo tanto, se empezó a pedir de verdad aquí. Y la siguiente fase fue resolución de DNS. Recordad que para poderme comunicar en Internet tengo que conseguir la dirección IP de la máquina con la que me quiero comunicar. Yo aquí le di la dirección de DNS, o sea, el nombre para humanos, por así decirlo, de la máquina de destino. Entonces, lo primero que tiene que hacer el navegador es consultar esa dirección en el DNS para obtener la dirección IP. Es esta petición de aquí. Muy rápido, probablemente fue una petición local y tardó menos de un milisegundo, que lo pone como 0 milisegundos. Después tenemos el tiempo de conexión. El tiempo de conexión es el tiempo que yo tardo en establecer la conexión TCP. Desde que el navegador quiere empezar la conexión TCP, o sea, envía el primer paquete de SYN para establecer la conexión TCP, hasta que ha terminado el apretón de manos el handshake, en 3 fases que quizás recordéis de TCP, en el momento en el que yo ya sé que ya tengo una conexión. Bueno, pues en eso ha tardado 14 milisegundos. Solamente en establecer la conexión. Daros cuenta que todavía no he empezado a transferir ningún dato de los que de verdad quiero transferir, solamente estoy preparando las cosas. Una vez que tengo la conexión TCP, como estoy utilizando, fijaros, HTTPS, o sea, estoy usando una conexión segura, cifrada, tengo que hacer el protocolo de conexión, la preparación de la conexión TLS, de la conexión cifrada. Eso me lleva 21 milisegundos. Ahí estoy intercambiando claves con la otra parte, etcétera, para poder cifrar la conexión de forma segura. Una vez que he hecho todo eso, estoy aquí y todavía no he empezado a transmitir ningún dato. Voy a empezar ahora. Esto es la petición. Voy a enviar la petición. La envío en menos de un milisegundo, en 0 milisegundos de nuevo me pone. Eso es lo que tardo en enviar la petición. Una vez que la he enviado, me quedo esperando la respuesta. Y tardo en esperar la respuesta 16 milisegundos. Es tiempo que el servidor está haciendo sus cosas hasta que me puede atender. Y en un momento dado el servidor me atiende y me manda la respuesta. De nuevo tarda 0 milisegundos, prácticamente nada. Son documentos muy pequeños y es normal que tarden muy poquito. Entonces, así podemos ver el detalle de dónde se está utilizando el tiempo necesario para descargarme este documento. Y podéis ver cómo, por ejemplo, en este caso, en lo que es la descarga, o sea, la petición concretamente y la descarga, la parte que tengo en realidad de intercambio de datos, es prácticamente nada. Donde estoy perdiendo todo el tiempo es bloqueado aquí al principio esperando, estableciendo la conexión TCP, estableciendo la conexión TLS y esperándome a que el servidor me responda. Eso lo podemos ver para cada una de las acciones que tenemos.